Muy buenos días, muchas bendiciones a todos. Vamos a ponernos en presencia del Trino Uno, Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reconociendo que somos sus hijos, hijos herederos del reino. Bendito sea Dios por esta herencia que nos ha dado. Solo tenemos que luchar duro por ella. Eh, Vamos a seguir con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica, que está ya casi para llegar a su fin. Pero como siempre, una pequeña reflexión del Espíritu Santo para el día de hoy que nos dice: ven Espíritu Santo, tú que derramas luz para comprender las cosas, enséñame a reconocer los mensajes de mi vida. A veces, cuando miro hacia atrás, veo los momentos negros y tristes de mi propia historia. Brotan recuerdos que me hacen sufrir. Ayúdame a mirar mi historia con otros ojos, para que pueda reconocer tu presencia en esos momentos. Y así descubra lo que has querido enseñarme a través de esos acontecimientos. Ven Espíritu Santo, para que vea que todo tiene algún sentido, alguna luz, algún para qué. Ven, para que recuerde con gozo los momentos bellos, grandes y pequeños, para que pueda descubrir que que a pesar de todo valió la pena haber vivido. No permitas que las nubes me impidan ver el sol, que también ha brillado a lo largo de toda mi existencia. Ilumina mis ojos, Espíritu Santo, para que pueda reconocerlo y sepa darte gracias con sinceridad por mi vida entera. Amén. Sí, es bien importante que pidamos al Espíritu Santo, que Él es el que nos da la iluminación, Él es el que nos abre el entendimiento, Él es el que nos guía. Y en estas lecturas que hacemos siempre invocamos al Espíritu Santo, pedimos Espíritu Santo que venga, que nos ilumine, que nos guíe por ese camino que llega a la santidad. Y me parece muy bello el Evangelio o las lecturas del día de hoy, ¿verdad? Jesús en, en el Evangelio del día nos llama necios. Bueno, en inglés se dice fools, que se trans, que se, que quiere decir tontos. No seas tonto. El día de mañana te van a pedir tu vida. ¿Y qué le vas a entregar al Señor? ¿Todos los bienes que acumulaste en esta vida? Mm, no te van a servir para nada. Más bien, ah, como dice la segunda lectura, ¿no? Hay que acumular los bienes para el cielo. Es lo más importante, nuestra salvación. Y la primera lectura, ¿no? Todo es vanidad, vanidad de vanidades. Yo sé, son lecturas muy bellas las del día de hoy. Se las recomiendo. Y muy hermosa la misa del día de hoy también. Domingo, Día del Señor, no se olviden de ir a darle gracias al Señor por una horita, por todo lo que nos da en 24 horas y más. Porque cuántos días en la semana y solo vamos una hora a la semana. Muy bien, y Él es el creador. Bueno, continuamos entonces hoy con el Catecismo de la Iglesia Católica. Seguimos en lo que es todavía la oración cristiana.
En la segunda sección, la oración del Señor, Padre nuestro, numeral 2759. Estando él, Jesús, en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Lucas 11:1. En respuesta a esta petición, el Señor confía a sus discípulos y a su iglesia la oración cristiana fundamental. San Lucas da de ella un texto breve con 5 peticiones. Lucas 11, 2:4. San Mateo, una versión más desarrollada con 7 peticiones. Mateo 6, 9, 13. La tradición litúrgica de la Iglesia ha conservado el texto de San Mateo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Muy pronto la práctica litúrgica concluyó la oración del Señor con una doxología. En la Didache se afirma, la Didache es un conjunto de meditaciones de la Iglesia Católica como normas. Tuyo es el poder y la gloria por siempre. Las constituciones apostólicas añaden en el comienzo el reino y esta la fórmula actual para la oración ecuménica. La tradición bizantina añade después un gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. El misal romano desarrolla la última petición, líbranos del mal. En la perspectiva explícita de aguardando la feliz esperanza de Timoteo 2:13 y la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Después se hace la aclamación de la asamblea volviendo a tomar la doxología de las constituciones apostólicas. Artículo primero. Resumen de todo el Evangelio. Numeral 2761. La oración dominical es en verdad el resumen de todo el Evangelio. Cuando el Señor hubo legado esta fórmula de oración, añadió, pedid y se os dará. Podemos ver Lucas 11:9. Por tanto, cada uno puede dirigir al cielo diversas oraciones según sus necesidades, pero comenzando siempre por la oración del Señor, que sigue siendo la oración fundamental. Inciso primero, corazón de las Sagradas Escrituras. Numeral 2762. Después de haber expuesto cómo los salmos son el alimento principal de la oración cristiana y confluyen en las peticiones del Padre Nuestro, San Agustín concluye, recorred todas las oraciones que hay en las Escrituras, y no creo que podáis encontrar algo que no esté incluido en la oración dominical. Amén. Toda la Escritura, la ley, los profetas, los salmos se cumplen en Cristo. Lucas 24:44. El Evangelio es esta buena nueva. Su primer anuncio está resumido por San Mateo en el Sermón de la Montaña, Mateo 5:7. Pues bien, la oración del Padre Nuestro
está en el centro de este anuncio. En este contexto se aclara cada una de las peticiones de la oración que nos dio el Señor. Santo Tomás de Aquino decía, la oración dominical es la más perfecta de las oraciones. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además según el orden en que conviene desearlo. De modo que esta oración no nos enseña a pedir, sino que también forma toda nuestra afectividad. De modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino que también forma toda nuestra afectividad. El Sermón de la Montaña, dice el numeral 2764, es doctrina de vida. La oración dominical es plegaria, pero el uno y otra, el Espíritu del Señor, da forma nueva a nuestros deseos. Esos movimientos interiores que animan nuestra vida. Jesús nos enseña esta vida nueva por medio de sus palabras y nos enseña a pedirla por medio de la oración. De la rectitud de nuestra oración dependerá la de nuestra vida en Él. Inciso segundo, la oración del Señor. La expresión tradicional, oración dominical, es decir, oración del Señor, significa que la oración al Padre nos la enseñó y nos la dio el Señor Jesús. Esta oración que nos viene de Jesús es verdaderamente única. Ella es del Señor. Por una parte, en efecto, por las palabras de esta oración, el Hijo único nos da las palabras que el Padre le ha dado. Juan 17:7. Él es el maestro de nuestra oración. Por otra parte, como Verbo encarnado conoce en su corazón de hombre las necesidades de sus hermanos y hermanas, los hombres, y nos las revela en el modelo de nuestra oración. Pero Jesús no nos deja una fórmula para repetirla de modo mecánico. Mateo 6:7:1. Mateo 6:7, Primera de Reyes 18:26-29. Como en toda la oración vocal, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. Jesús no solo nos enseñaba las palabras de la oración filial, sino que nos da también el espíritu por el que éstas se hacen en nosotros espíritu y vida. Juan 6:63. Mas todavía la prueba y la posibilidad de nuestra oración filial es que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Gálatas 4:6. Ya que nuestra oración interpreta nuestros deseos ante Dios, es también el que escruta los corazones, el Padre, quien conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión en favor de los santos es según Dios. Romanos 8:27. La oración al Padre se inserta en la misión misteriosa del Hijo y del Espíritu Santo. Inciso tercero, oración de la Iglesia. Este don indisociable de las palabras del Señor y del Espíritu Santo, que les da vida en el corazón de los creyentes, ha sido recibido y vivido por la Iglesia desde los comienzos.
Las primeras comunidades recitan la oración del Señor 3 veces al día, en lugar de las 18 bendiciones de la piedad judía. Según la tradición apostólica, la oración del Señor está arraigada esencialmente en la oración litúrgica. San Juan Crisóstomo nos dice acerca de Mateo 19:4, el Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos, porque Él no dice Padre mío que estás en el cielo, sino Padre nuestro, a fin de que nuestra oración sea de una sola alma para todo el cuerpo de la iglesia. ¿Y quién es el cuerpo de la iglesia? Nosotros. Jesucristo es la cabeza. En todas las tradiciones litúrgicas, la oración del Señor es parte integrante de las principales horas del oficio divino. Este carácter eclesial aparece con evidencia sobre todo en los tres sacramentos de la iniciación cristiana, en el bautismo y la confirmación. La entrega de la oración del Señor significa el nuevo nacimiento a la nueva vida divina. Como la oración cristiana es hablar con Dios con la misma palabra de Dios, los que son engendrados de nuevo por la palabra del Dios vivo, Primera de Pedro 1:23, aprenden a invocar a su Padre con la única palabra que Él escucha siempre. Y pueden hacerlo de ahora en adelante porque el sello de la unción del Espíritu Santo ha sido grabado indeleble en sus corazones, sus oídos, sus labios, en todo su ser filial. Por eso, la mejor parte de los comentarios patrísticos del Padre Nuestro están dirigidos a los catecúmenos y a los neófitos. Cuando la iglesia reza la oración del Señor, es simplemente el pueblo de los neófitos, el que ora y obtiene misericordia. Primera de Pedro 2, del 1 al 10. La liturgia eucarística. La oración del Señor aparece como la oración de toda la iglesia. Allí se revela un sentido pleno y su eficacia, situada entre la anáfora, oración eucarística, y la liturgia de la comunión. Recapitula por una parte todas las peticiones e intercesiones expresadas en el movimiento de la epíclesis. Y por otra parte, llama a la puerta del festín del reino que la comunión sacerdotal va a anticipar.